en sala de espera con el candidato presidencial de Acción Popular. Una sala de espera larga. Te aturde, te abruma, Me pone nervioso. Eso, hablar de ti, solo de ti. Nunca hablo de mí yo. Sí, pues yo sé, por eso te... Cuando recibo hablar de usted, no sé, nunca hablo. Yo sé que eres más racional, intelectual, cuesta hablar de uno, ¿no? Y te voy a hacer esta pregunta que la dejé en el aire. Aquí estoy. Has dicho que tú no te metes a cosas que no sabes, cuando dijiste que sí estás preparado. Y has dicho que sí sabes qué hacer con el Perú. Vas a cumplir 64 años en mayo. ¿Por qué? Qué mala eres, ¿por qué me dices eso? Yo que me siento jovencísimo. Tenemos que saber la edad de nuestros candidatos. ¿Supiste qué hacer con nací el 19 de mayo de 1952 en Ica. Así es, señor. ¿Supiste qué hacer con tu vida o tuviste varios tropezones, varias rocas que te enseñaron? Yo soy una persona que he tenido mucha suerte. Mucha suerte. Entonces, por ejemplo, encontré muy rápido en mi vida mi vocación periodística. ¿Pero existe la suerte, Alfredo, o es saber usar la oportunidad? Saber entrar. Tú sabes que hay una famosa anécdota de Napoleón. Napoleón, cuando le traían el nombramiento de algún general, siempre preguntaba, decía, y antes de ascenderlo, decía, ¿y tiene suerte? Siempre la suerte interviene, ¿no? Pero lo que realmente, la experiencia de mi vida es que lo que manda es el trabajo, lo que manda es el esfuerzo. No hay nada que yo haya hecho que no me haya costado trabajo y esfuerzo. Nunca he tratado de pregonar que uno trabaja mucho, ni eso que me parece de muy mal gusto, pero todo lo que he hecho me ha costado mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho aprendizaje. Desde escribir una columna que a mí me toma horas hacerla, hasta los programas de televisión, hasta... Bueno, eres consultor, has sido miembro de varios directorios, que es lo que la gente no sabe. Bueno, eres consultor, eres un hombre que trata de resolver problemas, te piden muchos consejos. ¿Qué cosa? Porque te puedo contar que yo soy en los últimos, no sé, 10, 12 años. Si esa es la pregunta. Sí, claro. Mira, entre el 2000... Por eso cuando decías todo tu plan y toda tu revolución, te preguntaba cómo ibas a hacer, si también eres amigo de los poderosos, de los que manejan el billete en este país. No, esas son dos cosas diferentes. Yo no tengo ningún compromiso con los ricos de este país. ¿Ninguno? Ninguno. Yo soy una persona independiente de los políticos. Yo no pertenezco hace muchos años a la clase política. No he hecho política porque no me gustaba la política como estaba. Estoy entrando acá por una obligación para transformar este país, pero yo no pertenezco a la clase política. No acepté candidaturas, puestos, nunca nada. Y segundo, yo soy un provinciano, soy un hombre de clase media, sé de dónde vengo perfectamente y no tengo ningún compromiso con los ricos de este país. ¿Qué es lo que me permite tomar las posiciones que he tomado? Y hacer, por ejemplo, el planteamiento que nosotros no estamos recibiendo un trato de igualdad y que voy a renegociar el contrato del gas. Sí, es verdad, es el único que lo ha planteado y además que ha criticado seriamente el modelo. Lo he planteado además, te termino de contar para que si quieres que te cuente. Entonces, entre el 2002 y el 4 o 5, yo trabajé en la Comunidad Andina, fui el asesor principal del secretario general de la Comunidad Andina, que es la Unión de los Países Andinos. Fue un trabajo muy interesante, hice muchas cosas. Estuvimos negociando, por ejemplo, una noche, unas semanas en Atenas con Pascal Lamy, que luego fue el gran director de la Organización Mundial del Comercio, el trato comercial entre los países andinos y Europa. Luego, entre el 2005 y el 2008, 2009, yo viví en Washington trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo. De ahí tuve dos puestos en el BID. Uno era el asesor principal del presidente para, digamos, los asuntos globales, políticos, y además era el director de todas las relaciones externas del banco. Y ahí fue una experiencia muy interesante, me reportaban varias divisiones allí. Una fue muy interesante, que era todo el trato con el Congreso americano. Yo me pasé un día y medio por semana en el Congreso americano, tratando con senadores, congresistas. Al principio con senadores, después me di cuenta que había que tratar con lo que se llama en inglés los staffers, los funcionarios. Y otra división que me reportó muy interesante es la que tenía que ver con todos los proyectos físicos de desarrollo que el banco financiaba. Hidroeléctricas, irrigaciones, proyectos industriales en toda América Latina. Yo hice un mapa de esos proyectos, traté de visitar casi todos los proyectos problemáticos. Fue una gran experiencia en elección.
Y cuando terminé, yo he trabajado con varias empresas internacionales, en las que yo soy asesor de ellas. Están todas declaradas en mi hoja de vida, ¿no? Entre ellas yo trabajo mucho y representaba, porque ahora roto con todas ellas, ¿no? No tengo ningún vínculo laboral como candidato, desde que fui candidato. Prisa, que es un grupo de comunicaciones de habla española bastante conocido, dueño entre otras cosas del diario El País, por ejemplo. Yo asesoro al presidente del grupo. He asesorado a un grupo dueño de puertos, que tiene 13 puertos en el mundo, promoviendo algunos puertos en América Latina. Sí. ¿Y a todos los has dejado? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. ¿Costó? Costó plata, claro, por supuesto, porque yo ganaba plata con ellos, pero es inevitable. Pero en mis contratos, además, es muy importante siempre, en mis contratos hay una exigencia, una cláusula que yo puse: yo no hago lobbies, yo no represento intereses frente al Estado, ¿no? Yo los asesoro con negocios privados. ¿Nunca has hecho lobbies? No, nunca. ¿Para qué sirve el dinero? ¿El dinero para qué sirve? Sí. Bueno, esa es una pregunta un poco absurda la que me haces. El dinero sirve para subsistir, para trabajar, para educar a mi familia, para sacarla adelante. Pero no es algo que a mí me interese. No es absurda en un país donde hemos visto cómo se compran conciencias con torres de dinero. Sí, pero digamos, no es algo que a mí me hace tilín. O sea, no es una cosa que... O sea, el dinero no es lo que te hace mover, no es tu motor. No hubiera hecho... De repente debió ser. Yo hubiera hecho más dinero, pero digamos, no es algo que a mí no es algo que a mí nunca me apasionó. Yo no admiro, por ejemplo, una vez le digo uno, ¿quién es usted? Uno siempre es, en el fondo, el tipo de personas que uno admira. Sí. Y el tipo de personas con el que uno quiere estar. A mí no me interesa estar con empresarios, a mí me interesa estar con escritores o con políticos. Esa es la gente que a mí me gusta estar. Mis amigos internacionales, conozco empresarios, tengo amigos empresarios, algunos muy interesantes, pero la gente que a mí me apasiona conversar me apasionaba mucho conversar con Carlos Fuentes, que se hizo muy amigo mío. Me encanta encontrarme con Felipe González y hablar con él, siempre aprendo algo interesante. Yo en Washington tuve la oportunidad de tratar y de ver bastantes veces al presidente Clinton, y cada comida con el presidente Clinton yo salía exultante, interesado y con ideas. Me ponía al costado a un hombre mucho más rico que Clinton y yo me aburría. O sea que entre Clinton y Bill Gates tú prefieres cenar con Clinton. Bueno, Gates es un tipo fascinante. Lo vi en Panamá, que ahí fue a ver el canal de Panamá, y lo he visto también una vez en Madrid, creo, a Gates. No, Gates es también un tipo absolutamente genial, pero digamos, Clinton es el tipo de persona que yo entiendo. Me habla una cosa, un lenguaje que yo... ¿Y con cuál de los políticos peruanos te gusta cenar? Yo no ceno con políticos peruanos, ya te he dicho, y los dos políticos peruanos con los que a mí me gustaba estar y con los que estuve mucho. Belaúnde y Yaya de la Torre. Bueno, pero es que ese es un poco el tema de fondo, que yo creo que el 10 de abril se va a expresar, que es la única encuesta de verdad que hay, que es el voto de los ciudadanos, es a dónde llevamos el país. Yo creo que el país va en una dirección que ha estado equivocada. Yo creo que el modelo que ha sido hace 20 años desde el fujimorismo, que todo el resto de los candidatos ha seguido, es un modelo que no defiende a los ciudadanos. Creo que hay que volver a políticas de desarrollo. Creo que hay que volver al espíritu de Fernando Belaúnde, ¿no? Creo que hay que volver a la integridad de Fernando Belaúnde en la presidencia de la República. Creo que hay que volver a un gran sueño de construcción del Perú. Yo creo, así como te digo que yo creo que en una generación el Perú puede ser un país industrializado, de verdad creo que en 5 años podemos meterle al país un empujón de 20 años. 1956... Cuando llegó al gobierno en Brasil, el creador de Brasilia, el creador del Brasil moderno, el presidente que quizá yo admiro más en América Latina, Juscelino Kubitschek dijo: voy a hacer 50 años en 5. Yo no me atrevo a hacer tanto, pero sí creo que podemos hacer 20 años en 5. Y en 5 años meterle un empujón de 20 años y que sea un país que sea un país industrializado. Sea un país industrializado en los ejes fundamentales, en hacer petroquímica, en hacer más energía eléctrica y hacer que el Perú sea el polo de exportación de energía eléctrica de toda América del Sur, ponerle valor agregado a los metales, no ser sempiternamente productores de materias primas y de metales, sino ponerle valor agregado a eso, ponerle industria y valor agregado a la gran cadena de la agricultura que va desde el campesino del Brae hasta los grandes restaurantes del mundo donde ha llegado Gastón Acurio,
Son cosas todas factibles, son cosas que todas están estudiadas, son cosas que se pueden hacer encima. Yo, por ejemplo, tengo un sueño de hacer en mi departamento un gran proyecto que está estudiado hace 30 años, que va a permitir unas irrigaciones en Nazca y en Carabelí de 218.115 hectáreas. Eso es entre 4 y 5 veces todo el Valle de Ica. Convertir el puerto de Marcón en un puerto de containers para esa producción agrícola, y al mismo tiempo eso se haría haciendo caídas eléctricas y produciendo entre 600 y 800 o incluso más megawatts cayendo por el río Aja a Nazca. Eso lo hacemos en 3 años. Me demora un poquito, lo hago en 4. Y eso pasa en todas partes. En Piura, por ejemplo. En Piura nosotros podríamos convertir el Ceticos de Piura, que es un sitio de 966 hectáreas, en un extraordinario centro industrial y logístico para triangular el Asia con Manaos. ¿Eso cuánto demora hacer? Muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Es una alianza con el estado de Amazonas y con 4 o 5 empresas asiáticas que necesitan eso. Y toda la zona nororiental del Perú podría ser un gran pulmón de producción para ir directamente a través del eje multimodal del Amazonas, o sea, Tarapoto, Yurimaguas, el Guayaga, Guacayayo, Marañón, Amazonas, llegar a Iquitos y a Manaos, en lugar de que Manaos compre de 4.300 kilómetros de todo eso es factible. ¿Qué falta? Falta en Palacio de Gobierno una visión peruanista. Me encanta que sueñes con el Perú, pero ahora tengo que ir a una pausa.